hacía un estorbo entre tú y tu milagro en esta noche removido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor. Oramos para que cada persona que está mirando esta transmisión, Señor, sean impactados por tu presencia y se quebrante y se rompe toda obra del maligno en esta hora, Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos toda malicia en los aires, reprendemos toda malicia. Oh Señor, que puedan recibir tu palabra, Dios, tal y cual tú la has impartido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, aleluya, aleluya. Toda imposibilidad será removida, será quitada hoy. Escríbalo y créalo, créalo, créalo. Hay personas que ya han estado a punto de recibir su respuesta de parte de Dios, pero cuando están a punto, viene la duda y dice, ay, no sé si Dios lo va a hacer. Y sabe que muchas veces cuando ya Dios está a punto de responder es cuando nuestra fe va a ser probada. Y es ahí donde quiere el Señor que nos mantengamos creyendo de lo que Dios ha dicho, amados, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Bueno, yo creo que el Espíritu de Dios ya ha comenzado a tratar con tu vida. ¿Sabes qué? Mientras mi esposa oraba, el Espíritu de Dios me ministraba muy fuerte y me decía, el enemigo más grande que ha detenido a la gente ha sido la duda. El enemigo más grande que ha detenido. Y yo siempre lo he dicho de una manera esencial, ¿verdad? Por hablar de así, ¿verdad? No quiero que usted me malinterprete, pero sí yo quiero que usted me entienda lo que Dios quiere decirle. Muchas de las veces Satanás tiene parte, ¿verdad? En lo que él ataca, pero muchas de las veces ha sido nosotros que no hemos ocupado el escudo de la fe. Wow, eso es. O sea, que hay veces nosotros, muchas de las veces, hay momentos que Dios quiere cumplir algo en tu vida, pero como tú no tienes ese escudo de la fe, no lo tienes puesto, no lo tienes activo, no lo tienes visible. Por eso es que muchas de las veces usted no se da cuenta que hay algo tan pequeño. Por eso la Biblia, ¿verdad?, lo especifica así, ¿verdad? Que es como un grano de mostaza. Pero yo quiero que usted abra su corazón, abra su entendimiento y le pida al Señor por qué. Y en este momento, mire, yo creo que en este momento, más que todo, yo creo que usted tiene que pedirle a Dios o pedirle al Espíritu Santo ¿cuál es el cumplimiento que va a traer la palabra que usted ha recibido? ¿Cuál es el cumplimiento que tiene acción en su vida? ¿Cuál es el cumplimiento? Porque hay momentos que usted lo va a traer a base de la fe. Y si usted no tiene esa fe que el Dios necesita para que usted, aleluya, pueda recibir un milagro, pues prácticamente usted no va a recibir ese milagro. Pero hoy yo creo que Dios le va a hablar a mucha gente. Y hoy yo creo que hay gente que se va a identificar, que está pasando la situación o que está caminando bajo esa situación. Oh, gloria a Dios. Y yo quiero irme, ¿verdad? Prácticamente quiero introducirme para que usted más o menos se dé cuenta de lo que quiero hablarle. Yo le puse como tema, verá, una fe que agrada a Dios. Dice, la fe es una gracia, un regalo inmerecido. Dice, es un don de Dios. Y dice, para dar respuesta a la fe es necesario la gracia de Dios que ayuda y se adelanta a las personas y mueve sus corazones para dirigirlos a Él. Wow, santo. Lo vuelvo a repetir, porque hay momentos que usted tiene que entender lo que Dios quiere decirle. La fe es una gracia, un don de Dios para dar respuesta a la fe. Oiga lo que le voy a decir, para dar respuesta a la fe es necesario la gracia de Dios que ayuda y se adelanta a las personas y mueve sus corazones para dirigirlos a Él. Santo Dios. O sea, algo que yo quiero decirle en este momento, hay momentos que Dios te va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a actuar sobre tu vida, pero hay momentos que tú tienes que tener la fe para mantener ese milagro. O sea, hay momentos que Dios lo va a hacer, ¿verdad? Porque es su soberanía que lo va a hacer hacia tu vida, hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia cualquier circunstancia que está pasando en tu casa, en tu vida. Pero hay momentos que tiene que ser llevado, hay momentos que tiene que ser jalado a
través de la fe. Hay momentos que tiene que ser traído a través de la fe. ¿Por qué? Porque esa es la fe. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Algo que yo le quiero decir algo a usted en este momento. Si la Biblia dice que es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración, mire cómo dice esta traducción, la demostración de las cosas que no se ven. Santo Jesús. Y algo que yo quiero decirle, que usted tiene que poner su fe en práctica. Usted tiene que empezar, dadas circunstancias, muchas de las veces hay niveles de fe. Y no voy a hablar niveles de fe, ¿verdad? Porque no me alcanzaría el tiempo. Pero sí yo quiero decirle esencialmente lo que la fe puede producir en tu vida. Ahora, lo que la fe va a jalar milagro, va a jalar respuesta, va a jalar algo que a lo mejor ya está determinado de parte de Dios, pero hay un motor o hay un vehículo que lo va a hacer visible. Exactamente, y que lo va a acelerar. Así es. Y hoy en día, ¿verdad? Vemos mucha de la fe, vemos muchas de las veces, dice, pero pida en fe, dice Santiago 1:6, pero pida en fe. Algo que yo quiero decirle, mire lo que dice la palabra de Dios, no dudando nada. Wow. O sea, lo que antepone o lo que resta para que algo se manifieste es la duda. Y la Biblia dice, no dudando nada. O sea, algo que yo quiero decirle, que si en la eterna voluntad de Dios está concederle algo a su vida, usted no tiene que dudar. Exactamente. ¿Verdad? Y habría muchas cosas, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movido del viento y se echa de una parte a otra. O sea, el que duda es semejante, dice la palabra, a la onda del mar o a las olas del mar. Dice que es movido del viento. Eso lo dice en la palabra. O sea, la persona que duda fácilmente se desencanta, fácilmente es movido por las circunstancias, fácilmente deja o abandona el propósito, fácilmente, porque hasta para mantener una relación con Dios hay que tener fe. Ahora, el punto, dime mi amor. Wow, quédate ahí, hasta para tener una relación con Dios nosotros necesitamos la fe. Por eso de que muchas personas cuando dicen voy a buscar a Dios, me determino a buscar a Dios en esta semana, voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar. Pero ¿qué pasa cuando usted comenzó el ayuno? Mire, son los días que quizás más seco va a empezar a sentirse. Ay, pero yo no siento a Dios. O cuando se postra al piso a buscar al Señor, porque muchas veces, hermanos, crea y entienda que Dios va a probar la fe del cristiano. Cuando Dios dice lo voy a probar a ver si de verdad me creen, es que quiere decir de que Dios le está diciendo a mi esposo, él sabe que yo estoy aquí, pero si yo me voy para el cuarto, mi esposo sabe que yo estoy aquí, aunque sus ojos no me estén viendo. Y Dios está probando gente cuando dice, ok, tú te determinaste a buscarme, pues sabes que por breve tiempo voy a esconder mi rostro de ti, no me voy a dejar sentir, para ver si de verdad estás creyendo que yo te dije que estaría contigo todos los días de mi vida. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros queremos sentir un relámpago, una voz de estruendo, y Dios lo puede hacer en su soberanía, pero no a todas las veces usted va a sentir. Por eso que Dios le está sacando a la gente de su sentimiento y le está diciendo, yo necesito que seas un hombre y una mujer de fe, que te mantengas, que si yo te dije voy a traer una restauración en tu hogar, puede ser que por el correo te puede ser que en el correo te llegó la solicitud de que tu esposo te metió el divorcio, pero tú tienes que caminar bajo fe. Si Dios te dijo que Él es el que te va a sanar, quizá fuiste al doctor, te diagnosticaron un cáncer, Dios mío de gloria, pero es ahí donde la fe se va a mantener activa, es ahí donde Dios dice, van a ser progresados, van a ser pasados por el fuego, y vamos a ver si se van a mantener creyendo. ¿Cuántos hombres, mi amor, tú y yo lo sabemos? Dios nos dijo, hay un ministerio para ustedes. Hay un ministerio pastoral, cuando Dios le plazca y mi pastor nos envía algún día, será así, pero en ese tiempo, amados hermanos, yo me acuerdo que el Señor dijo, lo voy a preparar para un ministerio. Cuando nosotros no salíamos a predicar, nadie nos conocía. ¿Sabe qué fue lo que pasó cuando, te acuerdas, mi amor, cuando vino un profeta y nos pasó al frente a mi esposo y a mí y nos dijo, agárrense, estamos agarrados de la mano, el Espíritu de Dios los prepara para un ministerio, van a predicar la palabra? Nadie conocía a José ni a Lidia, nadie. Y cuando este hombre nos llamó, ¿saben lo que pasó? En 3 meses después comenzaron los problemas matrimoniales a tal grado que duró casi un año. Nosotros nos tuvimos que separar. ¿Dónde quedó la palabra que Dios nos había dicho? Mi alma adora a Dios. ¿Dónde quedó la promesa sin
Dios dijo, el Espíritu de Dios lo prepara. Lo que pasa es que la escuela del Espíritu Santo no es que te vayas a meter a un instituto bíblico, Dios mío de gloria, es que es Él que nos va a meter en el desierto para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, y es ahí donde nuestra fe es probada, en el nombre de Jesús. Es ¿verdad? Y es Dios mío de inevitable gloria. cuando tú verdaderamente quieres caminar, porque la cuestión es que cuando tú vienes al Evangelio, todo tiene que ser por fe. Exactamente, todo tiene O que sea, ser por todo fe. viene por fe. Ahora, la cuestión de nosotros es que muy pocas veces ejercitamos la fe. Muy pocas de las veces nos damos cuenta cómo la fe se puede hacer manifiesto en nuestra vida. Pero hoy yo te quiero decir a través de la palabra, pero piden fe. Mira, Él te está diciendo, piden fe. Pero ese mismo pide en fe, dice, no dudando nada. O sea, él no te está diciendo que tú pidas con tu corazón. Por eso es que, perdón, mi amor, por eso es que la fe dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué tú estás escuchando que Dios dijo en tu casa, en tu familia? ¿Cuántas personas que nos están mirando, mi amor, tienen un hijo que ahorita en este momento se encuentran en la droga, en el alcohol, que se desaparecieron, están en gangas? Yo no sé qué Dios dijo de tu matrimonio. Quizá hay batallas, hay problemas, hay situaciones, circunstancias, y cada que tú te quieres levantar, el hombre se pone peor o la mujer peor, pero es ahí donde muchos abortamos el llamado y el ministerio, cuando Dios dice, ok, te voy a probar, y es ahí donde nosotros no aguantamos, mi amor, la prueba hacia la fe. Es ahí donde nosotros no seguimos, cuando Dios nos dijo, tengo un llamado para ti, para tu casa, pero cuando somos probados es verdaderamente que ahí demostramos si creemos de verdad en Dios o no creemos en Él. Es que lo que yo quiero decirle a la gente, Aleluya, a la audiencia, es que Dios te está diciendo que para pedir hay que tener fe. Claro. O sea, el punto aquí es esencial. Cuando tú verdaderamente entiendes lo que tú vas a pedir, tienes que pedirlo en fe. Pero dice, no dudando nada. O sea, si eso te está diciendo que no tienes que dudar nada, porque verdad, la Escritura dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y ahora yo te vengo a decir, dice, no dudando nada, porque el que duda, ahí le hace una aclaración a la gente que está dudando. O sea que tú me estás diciendo que Dios sabe que la duda me va a llegar. Dios sabe que yo voy a dudar. Aleluya. O sea, el punto es que si yo voy a pedir con fe, pero Él te está haciendo una aclaratoria, Él te está diciendo no dudando nada. O sea, Él te está diciendo, yo quiero que tú pidas en fe, pero te dice, pero no dudando nada, porque el que duda, ahí le está diciendo a los que dudan. O sea, y te está diciendo, es como las olas del mar, que es movida del viento. O sea, Él te está diciendo, yo quiero que tú se cumpla algo en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, pero tienes que tener fe. O sea, no te está diciendo que tú pidas con tu corazón, no te está diciendo que tú pidas simplemente por un deseo carnal o por un deseo simplemente por querer pedir. Él te está diciendo que fe, pero para que se manifieste, tienes que decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero duda, yo no quiero que la duda visite mi casa, yo no quiero que la duda visite mi pensamiento. ¿Por qué? Porque muchas de las veces donde Satanás empieza a manifestarse es en la mente, donde Satanás muchas de las veces empieza a decirte, es que él no va a cambiar, donde Satanás empieza a decirte, tú no lo vas a obtener. Porque el problema es esto: cuando Dios te da una palabra, Él dice que su palabra no va a retornar a Él vacía. Ahora, te vengo a decir, ¿por qué no retorna vacía? Es cuando hay alguien que se mantiene en fe, creyendo que va a pasar. O sea, el panorama es esencial cuando tú entiendes que tú estás pidiendo por fe. Pero si en ti hay una duda, si en ti hay una alerta de duda, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo es así? ¿Cómo es la duda? Explíqueme cuál es la duda. Ok, te lo voy a explicar. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que va a restaurar tu matrimonio y tú siempre dices, es que Él no va a cambiar? O sea, uno vive declarando con la boca. O sea, tú tienes en tu mente algo que verdaderamente Dios te está diciendo, lo voy a restaurar, pero en ti estás dudando. O sea, si no se ha manifestado algo es porque tú pides, pero tú mismo dudas.
O sea, lo que yo quiero que usted me entienda en este momento es que en este momento yo quiero que usted entienda que si usted en su vida hay duda, yo quiero que alguien en este momento pueda decir, ¿sabes qué, hermano? Yo hoy quiero sacar esa duda de mi casa, quiero sacar esa duda de mi mente, quiero sacar esa duda de mi corazón y quiero sacar esa duda de mis palabras, porque hay muchas veces, la gente muchas de las veces lo piensa, mientras está en el pensamiento no hay todavía algún problema, pero cuando ya al corazón, aleluya, y su boca está desalineada, realmente usted empieza a manifestar una... Dime, mi amor. Wow, Dios mío, mi amor, pero ¿sabes quién es la persona que duda? El que no está seguro de lo que escuchó. Lo voy a repetir, ¿sabe quién es la persona que duda? El que no está seguro de lo que escuchó. O sea, si ya usted escuchó que Dios le dijo, traigo una restauración completa para tu casa, para tu hogar, veas lo que tú veas, te vas a mantener creyendo lo que Dios ya dijo porque tú ya lo escuchaste primero. Y por eso muchas veces nosotros dudamos porque no estamos seguros de que Dios nos habló. Hermana Lidia, y entonces, ¿cómo yo sé cuando Dios me habla? Amado, es fácil porque cuando Dios habla siempre va a hablar en el momento donde se sale de la imposibilidad, se sale de tus recursos naturales, y es ahí donde Dios te dice, dijeron que no se puede, pues ahora yo voy a mostrar mi gloria. El que sabe lo que escuchó sabe y se va a mantener ahí para esperar el cumplimiento. Mira cómo te lo voy a manifestar y cómo te lo voy a hablar cuando una fe agrada a Dios. Cuando una fe, te voy a hablar, ¿verdad? En Marcos 10:46. Marcos 10:46 dice la palabra de Dios. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos, una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Mire cómo estaba una persona en un nivel de crisis alto, estaba mendigando. Ahora te vengo a decir, él estaba ciego y estaba mendigando. Ahora te vengo a hablar esta palabra para que tú me entiendes. Y él oyendo, mire que el punto aquí dice que la palabra viene por el oír. La fe viene por el oír. Exacto, la palabra de Dios. Oyendo, y dice, y oyendo que era Jesús de Nazareno. O sea, él no tenía ojos, pero él estaba oyendo. Que tú no puedas ver. Dios mío. O sea, él no estaba viendo, él no tenía visibilidad, él no tenía visión, él no tenía algunas circunstancias que lo puede llevar aún más allá. Pero ¿sabes qué tenía? Tenía el oído. Y dice la palabra, y oyendo que era Jesús de Nazaret. O sea, cuando él comenzó, dice la palabra de Dios, comenzó a dar voces. O sea, la parte esencial es cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, empiezas a dar voces. Lo vuelvo a repetir, cuando tú verdaderamente estás escuchando la palabra de Dios, empieza a salir de ti, de lo interior tuyo, empiezas a dar voces y empiezas a tener la comunión que Dios está esperando, porque él dice, y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta ahí no hay una fe, pero es el inicio. Cuando tú estás escuchando a Dios, empiezas a dar voces. Dios mío, Dios mío. O sea, cuando tú verdaderamente estás escuchando a Jesús, cuando tú verdaderamente te estás alimentando del Padre, ay, mi alma alaba a Dios. Cuando tú verdaderamente te estás alimentando de la palabra de Dios que te está nutriendo, lo primero que tú tienes que darte cuenta es que tú empiezas a dar voces y empiezas a reconocer. Pero la parte esencial es que él dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Él nunca le dijo, sabes que yo estoy ciego. No, la parte que se va a manifestar la fe, muchas de las veces no sabemos cómo manifestar la fe, o cómo atraer la fe, o cómo jalar esa fe para que Jesús responda en el milagro. Entienda lo que le quiero decir, porque esto yo creo que a alguien le está pasando en este momento. Santo Alguien, Dios, yo sé que aleluya. alguien está diciendo, es verdad, yo sé que en este momento ya yo estoy escuchando la palabra de Dios, porque lo primero que tú tienes que empezar a escuchar es la palabra de Dios. Eso es. Y lo que tiene que salir de ti, y dice, y comenzó a dar voces, a decir, Señor, ten misericordia de mí. Ahora, esto es evidente, porque cuando Dios va a traer, como decía mi esposa en minutos atrás, siempre que Dios va a traer una manifestación
de la gloria de Dios a través de la fe, siempre va a haber alguien que se va a interponer. Oh, sí, claro. O sea, que sí, siempre claro que tú sí. verdaderamente le puedas entender y le puedas dar sentido a lo que Dios quiere traer a tu casa, siempre va a haber alguien que va a decir, no va a ser contigo. Dios no lo quiere hacer contigo. Para ti no es ese milagro. Para ti no es esa situación. Wow, para mío, ti no es ese. Mío, para ti no es ese milagro. Para ti no te conviene. O yo vengo a hablarle a una persona en este momento que está diciendo, Señor, yo hoy creo que el milagro que tú tienes para mí se va a manifestar en los próximos días. Yo vengo a hablarle a gente que esté decidida, que gente que por mucho tiempo se ha retenido y por mucho tiempo ha sido engañada, por mucho tiempo la fe no ha ido más allá, simplemente ha pasado en el momento que ha comenzado a dar voces. Wow, Dios mío, por eso es que es muy importante que cada que usted esté pasando un proceso, usted necesita saber con qué tipo de personas usted se está rodeando y con qué gente se está juntando. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando un proceso de cualquier índole, sea financiero, sea matrimonial, sea sentimental, sea ministerial, sea en cualquier lugar que usted esté pasando, es muy importante con quién usted se va a juntar. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se junta con gente que empieza a hablar desalineado a lo que Dios te dijo, son gente que en vez de venir a aumentarte la fe, lo que están haciendo que son gente chupasangre, matamilagro, Dios mío de gloria, que vienen a apagar el fuego, la poca unción, Dios mío, de lo que te queda adentro. Y Dios quiere en esta hora que lo primero para que tu fe pueda funcionar, caminar y avanzar, lo primero que Dios va a hacer en esta hora para que usted pueda recibir su milagro. Por eso es de que cuando a la mujer, Dios mío, se me fue el nombre, la tsunamita, se le murió el niño, cuando le salió Jesse al encuentro, nunca le dijo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ella sabía de dónde había salido el milagro. Ella sabía que si le decía a Jesse, el niño se murió, quizá Jesse le iba a decir, bueno, vaya, sierva, en paz, oramos por ti, Padre, resignación para ella, quítale el dolor. Pero no, ella sabía que no podía contar su problema a gente que no estuviera alineado al Espíritu de Dios. Bendito. Yo te quiero preguntar a ti, ¿a quién le estás contando tu problema? ¿A quién le estás contando tu proceso? Le estás diciendo a gente que lo que hablas disparate y medio, que porque Dios no le restauró el matrimonio, te están aconsejando a ti que dejas a tu marido porque con ellos no se pudo. Se le estás pidiéndole, Dios mío de gloria, un consejo a una persona que tú le dices, hermana, es que yo creo que Dios va a sanar mi vida, yo creo que Dios me va a perdonar. No, ¿cómo crees que Dios te va a levantar si eres pecador o pecadora? ¿A quién estás escuchando en el tiempo de tu proceso? Aleluya. Aleluya. Y esto es bien esencial cuando tú verdaderamente tienes una fe que está determinada a manifestar lo de Dios, una fe que está puesta confiadamente en que Dios va a hacer el milagro. Exactamente. Usted se imagina que Bartimeo estuviera en este siglo. Hay mucha gente en este momento que porque le han dicho que no siga caminando, que porque le han dicho que no siga yendo, que porque le han dicho que ese milagro no es para ellos, que porque le han dicho alguna situación ha restado. Mi alma alaba a Dios, pero en este momento me llama a mí la atención porque decían que se callase. O sea, yo creo que alguien en este momento se va a identificar y se alguien está mandando a callar para que no quede tu milagro. Hay momentos, amada audiencia, hay momentos que Dios está esperando lo que hizo Bartimeo. Y dice, mas él daba mayores voces. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? O sea que mientras mandaban a callar a Bartimeo, más él se ponía a gritar. Exactamente. Aleluya. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay veces hay gente que tiene fe solamente para escuchar a Jesús. Y el milagro va más allá. El milagro va más allá. ¿Por qué? Porque cuando alguien venía a callarlo, dice la palabra de Dios, mas él daba mayores voces. Dios, o sea, tú te imaginas que alguien te está diciendo, ese matrimonio no se va a restaurar. Yo quiero que alguien se ponga violento en el espíritu y lo diga y lo crea y lo pueda atraer y lo pueda hacer visible. ¿Sabes por qué? Porque yo me he imaginado en este momento que hay gente que por mucho tiempo ha sido callado por otras personas. Sí, te están haciendo que desistas. El problema hoy en día es que hay mucha gente que es más fácil decirle a una persona, es verdad, yo creo que ya no va a pasar, y cuando el milagro está a pocas horas de suceder. Exactamente. Ahora, hermanos, te toca a ti entrar en una convicción, te toca a ti entrar en una forma donde tú tienes que aprender que todo mundo
no va a ser tu aliado. O sea, no todo el mundo va a decirle, es verdad, yo creo que Dios va a restaurar matrimonio, es verdad que Dios va a sacar a tu esposo de la cárcel, es verdad que Dios va a sacar a tu Dios mío de gloria, ¿a cuánta gente, Dios mío, que ya Dios le dio una palabra, le dijo, tu hijo me va a servir, va a ser un evangelista, un hombre de Dios, o a tu hija Dios le dio una palabra, pero ahora mismo quizás se encuentra en ganga, quizás está prostituyéndose, quizás está borracho, drogado, homosexual, yo no sé, pero ya tú escuchaste la palabra que Dios te dijo, yo voy a hacer con ellos, pero viene la gente, ¿para qué los llevas a la iglesia? Nunca va a cambiar. Mira su situación, pero ¿sabe qué? Mientras más te manden a callar por tu milagro, más grita porque Jesús te va a escuchar. Es muy importante con quién usted le cuenta lo que Dios le está diciendo. Cuando estés en medio del proceso, no le cuentes a la gente que no tiene visión. No vayas con gente que no tiene ni temor de Dios. No le cuentes tus cosas porque en vez de aumentarte la fe, te la van a pagar cuando estás a punto de recibir algo. Pero hoy yo creo que en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda imposibilidad va a ser removida y vas a enfocarte a quien te llamó y quien depositó esa semilla dentro de tu corazón. Por eso es que yo te digo, ¿verdad? En Santiago 1:6 dice, no dudando nada. Por eso me llama a mí como la atención. Bartimeo está en una lucha. Está, número uno, está sentado junto al camino mendigando. Está mendigando y está ciego. O sea, unas condiciones que a lo mejor tú y yo a lo mejor no estamos pasando. O sea, a lo mejor en este momento tú no estás ciego, o a lo mejor sí estás ciego, pero a lo mejor no estás mendigando, porque esta persona tiene una situación adversa. O sea, tiene una situación y más, sin embargo, él está ciego y está mendigando. Y sobre todo, hay gente que no quieren que reciba su milagro. Dios mío. ¿Qué te quiero decir? Hay momentos que a lo mejor te va a pasar a ti, que a lo mejor estás en una situación mendigando, o a lo mejor estás en una situación que estás ciego, pero a lo mejor en este momento estás en la tercera fase, donde hay gente que te ha mandado a callar, donde hay gente que te ha dicho, es que tú no necesitas, para ti no es ese milagro, es que para ti ¿Cómo van a querer que sea milagro? Dice, pero espérate, si esa no es la que siempre está llorando. Pero espérate, no es esa la que está mendigando. Todo lo que pasa es que la gente cuando vio que Bartimeo, ¿sabe por qué le molestaba que gritaban? Porque la gente se había acostumbrado a ver a Bartimeo en lo más bajo, en lo más miserable. Y la gente no podía creer como que un ciego se atrevía a gritarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánta gente que quizá hoy conoció tu condición? Quizás te conocieron como una persona descarriada, que quizás hasta robabas o eras prostituta o en diferentes áreas, que te encontraron en una condición de pecado, y cuando tú dices, ¿sabes qué? Que antes tomabas, te drogabas, te pasabas mala noche y prácticamente lo que te conocieron como mala fama, como una persona descarriada, y cuando te quieren levantar dicen, pero ¿cómo esta se va a poner a gritar? Dice que ahora ella es cristiana, mírala. Dice que ahora ella le quiere servir a Dios. No se acuerda ella que estaba mendigando como Bartimeo en el camino. No se acuerdan de que ahora ella de que empiezan a recordar de tu pasado porque no pueden creer que ya Dios te dio visión, aunque no aunque en el momento no la tengas. Yo no sé si alguien está creyendo lo que le estamos tratando de emitir en esta preciosa ¿Sabes hora? por qué te vengo a decir? Porque hasta ese momento no es manifestada. No es manifestado algo que no sale de la boca de cualquier persona. O sea, no es manifestado porque te estoy llevando a una circunstancia que en este momento puede hacer que tú en este momento estés pasando como esa persona. A lo mejor puede ser el ciego espiritualmente. No simplemente tiene que ser el ciego que no pueda ver con su vista. Pero me llama la atención porque dice que estaba sentado junto al camino. ¿Tú te imaginas una persona sentada en medio, ¿verdad? Junto al camino, mendigando? O sea, no estaba ni como en el templo de la Hermosa. Dios mío, o sea, no, me voy más allá, porque hay gente que tiene que entender, no estaba como el paralítico de la Hermosa, o sea, no estaba, Bartimeo estaba, ¿sabes dónde? En un lugar desierto, en un lugar que a lo mejor no habla y no traza la palabra, por decirlo así. Estaba en un lugar olvidado, estaba en un lugar que a lo mejor nadie
alguien iba a decir, esa persona va a traer su milagro, esa persona va a agarrar su milagro, va a llegar ese momento que a lo mejor tú te encuentres en esa condición y tú digas, ¿sabes qué? ¿Cómo Dios va a llegar aquí hasta España en una situación a lo mejor inalcanzable? Wow. Pero yo... ¿Cómo Dios te va a cambiar? Aleluya. Entonces yo quiero que en este momento tú te des cuenta que esta palabra te está activando. A lo mejor tú no tenías la intención de conectarte, pero como Dios quiere alcanzarte, como Dios quiere hacer el milagro, para Dios, Dios mío, de gloria. Mi alma alaba a Dios. Dios Pero mío, Dios esto mío. yo quiero que usted lo entienda. Porque no estamos hablando de una persona que está en el templo. No estamos hablando de una persona que sabe quién es Jesús. O sea, él literalmente no veía a Jesús. O sea, él literalmente no había... Ni a Jesús ni a nadie, porque realmente él no conocía a nadie, porque no podía ver. Entonces, pero lo que quiero llegar a el punto es este, que cuando él empezó a oír que era Jesús, ¿cómo él identifica que era Jesús? O sea, ¿cómo yo puedo identificar que es mi esposa si yo no la veo? Porque en algún momento de la vida, él empezó a escucharlo. Él empezó a decir, a lo mejor su padre le dijo, ¿sabes qué? Jesús, ay, mi alma alaba a Dios. A lo mejor en este momento te está pasando así, en ese momento sobre tu vida. Dios ¿Sabes por qué? mío de gloria. ¿Por qué? Porque Jesús quiere aparecerse en tu casa hoy. Y me da mucho, ya, voy a ir más, voy a avanzar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay gente que se ha quedado. Espérate que yo quiero soltar algo ahí. Mi esposo acaba de desatar algo que me voy a montar en lo que él subió, lo que él declaró. Mi esposo dice algo que es muy cierto y verdadero. ¿Cómo una persona pudo conocer a Jesús y realmente no sabía quién era? Saludo a mi hermano y amigo Co, que está por ahí en el barrio de La Soledad, Oaxaca. No sé cuánto tiempo, Co, tú llevas escuchando del evangelio, escuchando de la palabra, pero este hombre, yo creo que más de una vez escuchó la palabra de Dios y sus ojos fueron abiertos antes de que fueran abiertos. Le voy a repetir, ¿será que alguien entendió lo que traté de decirle? Sí. Que yo creo que Bartimeo era incrédulo, no sabía que había un Dios de poder, no sabía que un Dios que cambiaba, que sacaba de la droga, que cambiaba una condición, pero Bartimeo se había acostumbrado a una condición paralítica, quizá porque no podía caminar, mendigando en el camino, se había acostumbrado a mendigar y él se sentaba, pero más sin embargo, aunque en el momento estaba mendigando, estaba escuchando que Jesús sanaba, que Jesús libertaba. Yo creo que lo que primero que le abrió los ojos a Bartimeo fue cuando Jesús predicaba en el camino y a él se le fueron abiertos los ojos antes de abrirse. Yo no sé cuántas personas que se están conectando con nosotros, que son amigos, que no son cristianos y están como Bartimeo hoy escuchando. Cada que hablamos, cada que predicamos, hablamos de un Dios que restaura, de un Dios que cambia, y sus ojos se han estado abriendo antes de abrirse. Dios mío. Pero algo que yo quiero decirle en este momento, voy a ir a avanzar rapidito. ¿Sabes por qué? Dios. Porque esta es la condición que todavía no se ha manifestado el milagro sobre Bartimeo. Este es el momento que todavía no se ha magnificado cómo verdaderamente yo puedo alcanzar ese milagro. Exacto. ¿Por qué? Exacto. Porque hay barreras que muchas de las veces limitan a que la fe siga hacia adelante. Número uno, esta persona estaba sentada mendigando. Número dos, estaba ciega. Y cuando él escucha hablar de Jesús, cuando él escucha que Jesús viene, cuando él se escucha, él empieza a dar voces. Pero ¿sabes cuál es lo que me llamó la atención? El que él saca una palabra: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta ese momento todo no ha pasado, todo no ha sido completado en el panorama de la fe. Porque el panorama de la fe muchas de las veces va a venir alguien a que te calle. O sea, porque el panorama de la fe va a venir alguien que refute tu palabra. Porque en el panorama de la fe va a venir alguien que no crea que Dios va a hacer el milagro sobre tu casa. Porque en el panorama de la fe muchas de las veces va a aparecer alguien que te mande a callar. Porque en el panorama de la fe muchas de las veces va a haber alguien que va a decir: ¿sabes qué? Yo no creo que Dios lo pueda hacer contigo. En el panorama de la fe, ¿sabes qué te quiero decir? Que muchas de las veces a lo mejor alguien te va a decir: eso no es para ti, eso es para alguien, ¿verdad?, que está más cercano de Jesús. ¿Por qué? Porque tú tienes aquí en este tiempo mendigando en el camino y no estás dentro de la iglesia. Pero eso me lleva a pensar.
a una mujer, Dios mío, que fue encontrada en el acto de adulterio. O sea, ¿quién iba a decir que una persona pecadora iba a ser rescatada por Jesús? Dígame usted, ¿quién me iba a decir a mí que una persona que trabajaba en los tributos, que usted sabe que todo el que es tesorero, ¿verdad? Amados hermanos, pero más sin embargo de ahí Dios lo sacó. ¿Cuál era la condición de Pedro cuando Dios lo conoció? Pedro no era un hombre de Dios desde el principio, pero más sin embargo Dios conocía lo que había en esa persona más adelante. Hay personas que dicen, no me voy a acercar a Cristo porque soy pecadora. Ajá. Y entonces, ¿por quién murió Cristo en la cruz del Calvario? No vino a la tierra a morir por los pecadores o vino por los sanos. Él mismo lo dijo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y hay personas que no se quieren acercar a Jesús porque miran la condición en la cual están hoy, pero Dios te está viendo. ¿Cuál va a ser tu condición mañana en Él? Mira lo que te quiero decir. Voy a pasar en este momento a la parte donde Dios se manifiesta. Voy a pasar a la parte donde la situación adversa se puede convertir en el panorama para manifestar tu milagro. Lo vuelvo a repetir. Lo que a lo mejor para en este momento es una circunstancia que no te deja avanzar, ahora te vas a avanzar, ahora vas a entender, ahora vas a poseer, ahora vas a obtener lo que Dios tiene preparado para ti. Mira cómo dice la palabra de Dios. Dice, daba mayores voces. Entonces Jesús parándose, mandó a llamarle. Y dice, y llaman al ciego diciéndole. O sea, no es Jesús el que le está diciendo. Le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Wow. O sea, la situación que va a empezar a traer y a manifestar lo que la fe va a producir, se necesita tener confianza, se necesita tener la actitud de levantarse. Y número 3, esperar el llamado de Dios. Wow, Dios mío de gloria, o sea, Dios mío de gloria. Esto yo quiero que va más allá, donde nosotros muchas de las veces no entendemos, por el cual nosotros no hemos entendido cómo Jesús quiere obrar en nuestra vida. Y dice, entonces él echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mira lo que te voy a decir. Mira esto, porque en este momento alguien tiene que identificarse. Gloria a Dios. Él está ciego. ¿Cómo sabe dónde estaba Jesús? No. Dios mío de gloria. O sea, hay momentos que esta persona todavía no ha manifestado el nivel de fe, todavía no se ha manifestado la palabra de Dios revelada, la palabra de Dios, el rema de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, entonces él echando su capa se levantó. O sea, en otras palabras, para que la fe sea activa, tienes que soltar lo que a lo mejor te está deteniendo en este momento. Número 2, tienes que levantarte. Y número 3, tienes que venir a Jesús. Y dice, y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, maestro, que cobre la vista. Oh my God. Y como decía un hermano, ¿verdad? Es más importante que tú tengas la salvación, que tengas un milagro. Porque cuando tú tienes la salvación vas a obtener el milagro. En automático, eso es así. La Biblia dice, y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tú te imaginas que en este momento, yo creo que a alguien Dios le está hablando. Yo creo que a alguien Dios le está diciendo, la situación por el cual no se ha manifestado el milagro, es porque a lo mejor cuando Él va a hacer el milagro, tú sales corriendo para el Walmart. Ay, paga, dije un anuncio no pagado. Cuando Dios va a hacer el milagro, a lo mejor tu corazón está inclinado en irse a otro lado. A lo mejor cuando Dios hace el milagro, tu forma de buscar las cosas es hacer diferente, haciendo hacia otra dirección. Y es lo que yo quiero que en este momento tú entiendas. Le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Jesús le está diciendo, vete. O sea, Jesús le está diciendo, no quiero ya nada contigo. Tu fe te ha salvado. Y dice, y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea, ¿qué te quiero decir en este momento? Porque hay mucha gente que en este momento tiene que entender dónde nosotros estamos poniendo nuestra mirada.
donde nosotros estamos teniendo en este momento nuestra forma de arraigarnos o nuestra forma de anclarnos, si verdaderamente son en la fe para seguir hacia adelante o es en la fe simplemente para querer hacer un milagro, para querer tener una bendición que no. Mire, yo le voy a decir una situación. Cuando nosotros comenzamos, y esto el Espíritu Santo me lo ministraba, yo lo dije ya el día pasado. Cuando nosotros comenzamos, hermano, nosotros no teníamos nada. No teníamos nada en casa. Pero ¿sabes qué sí teníamos? Teníamos una fe inquebrantable. Una fe que creíamos que Dios podía hacer algo en nuestra vida. Creíamos que Dios podía tener algo. Incluso, oiga bien, jovencitos, nosotros dos, una vez fuimos a pedir un dinero prestado, oiga bien, porque nos íbamos a endeudar para comprar un carro. Sí. Y Dios nos libró de esa deuda también. Pero ¿qué fue la palabra que ese Señor nos dijo? La palabra que ese Señor nos dijo, porque Él hubiera sido bien fácil. Miren, lo que yo le estoy ahorrando es que ustedes puedan cometer una situación que el día de mañana se pueda arrepentir. Sabiamente nos lo dijo, no era cristiano, no sé si era cristiano, pero en ese momento que creíamos que todo se podía obtener por nuestro deseo, por nuestra fe, por nuestro deseo, por nuestra fe, muchas de las veces ese es el punto que yo quiero llevarte en este momento, porque nosotros pudimos haber dicho, ¿sabes qué? Bueno, si no nos lo dieron aquí, lo vamos a obtener allá. Ahora, ¿qué te quiero decir? Muchas de las veces la fe no cumple caprichos. Ay, padre. Dios mío, o sea, lo voy a decir por ahí para que alguien lo entienda. La fe no cumple caprichos. La fe cumple propósitos. Ahora, en este momento hay momentos que verdaderamente se habla de la fe, ¿verdad? Y hay momentos que se habla mucho de la fe. Pero ¿sabes qué es el punto que yo quiero que usted entienda? Que usted traspase la barrera de la imposibilidad, la barrera que a lo mejor lo ha retenido, la barrera que a lo mejor en algún momento no lo ha dejado avanzar, la barrera que a lo mejor en algún momento alguien lo ha mandado a callar y usted se ha quedado callado y no ha seguido en esa convicción de creer que Dios puede hacer eso. Wow, ¿cuántas personas la están mandando a callar cuando usted le cuenta sus sueños a alguien desalineado a la fe en el Señor? Le dice, ¿sabe qué? Yo estoy soñando que voy a ir a pedir un préstamo para mi casa y que me voy a comprar una casa. Y como uno le cuenta la cosa a gente que no tiene visión, oye, pero tú no vas a calificar si a fulano lo rechazaron, ¿cuánto más a ti? ¿Cuánta gente que dice, hermano, voy a comprar un carro nuevo? Y le dice, pero a ti no te lo van a dar, no vayas. Y empiezan a gritarle que se calle en cualquier área de su vida. Hermano, no tiene que mantener que si Dios te puso algo, un sueño, y que está fuera de tu posibilidad, es que Dios te está retando que puedas a creer en cosas mayores. Aleluya. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Hoy ya voy a pasar a la otra parte. La Biblia dice, Efesios 6:16. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice, sobre todo, tomando el escudo de la fe. Eso. Con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora voy a ir a otra parte. Ahora voy a ir a otra situación. Ahora voy a ir que hay dardos del maligno que han penetrado en tu casa porque tú no tienes el escudo de la fe. Ay, 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 ay. Lo vuelvo a repetir. ¿Sabe por qué? Porque este es el momento que usted está aprendiendo que no simplemente la fe puede traer un milagro. No simplemente la fe puede traer la alusión de cómo puedo ser visible en medio del maestro. Ahora, aquí te está diciendo, tomando el escudo de la fe. O sea, la fe es un escudo. Ahora, hay gente que en este momento está sin escudo. Ay, Padre. Dios mío, porque no tenemos fe. Bendito sea Dios. Hay gente que en este momento no tiene escudo. Y esto yo quiero manifestarlo y quiero hablarlo claramente. Ahora, usted me va a decir, hermano, ¿cómo así que la fe es un escudo? Sí, porque la Biblia dice que con el cual podéis apagar todos, no solamente uno. Oiga bien, en los 15 idiomas que yo hablo, todos es todos, hermano. Aleluya. Eso es para que usted se goce. ¿Sabe por qué? Porque dice, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Esto no te lleva a pensar a ti algo más allá?
Esto no te lleva a pensar a ti más allá, como muchas de las veces hay algunos dardos que te hacen desnivelarte, hay algunos dardos que te hacen dudar, hay algunos dardos que te hacen a lo mejor incomodarte, a lo mejor hay algunos dardos que te hacen a lo mejor no entender el propósito de Dios. O sea, hay momentos que no solamente, escúcheme lo que le voy a decir, y esto vengo a hablarlo bien claramente. Mira, no solamente hay dardos que te van a llevar al adulterio, pero hay dardos que te van a llevar a la distracción, hay dardos que te van a llevar a la duda. O sea, hay momentos que no tiene que irse a un extremo tan grande, pero cuando tú verdaderamente entiendes que tú tienes ese escudo de la fe. Ese escudo de la fe, hermano, te va a ayudar a ti a tú caminar firmemente dentro del evangelio. A ti te va a llevar a ti a no estar divagando. La Biblia dice, ¿verdad? Claramente que el que duda o el que no tiene el sentido de la fe, o el que no tiene la forma de creer, el que no tiene el momento de poder retener lo que Dios le ha dicho, es como las olas del mar. Exacto. Que con el viento, ¿sabe por qué? Con el viento simplemente se mueve para donde quiera. Y cuando tú verdaderamente tienes ese escudo de la fe, hay momentos que cuando tú tienes ese escudo de la fe, literalmente hay dardos del maligno que no lo has podido detener porque no has tenido el escudo de la fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Ahora le quiero decir en este momento, oiga lo que le voy a decir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero quiero llevarlo a un plano donde se empieza a generar, donde se empieza a adquirir, donde se empieza a nutrir mi espíritu, donde se empieza a meterse dentro de mí. Es cuando leo la palabra, es cuando oigo la palabra de Dios. Ese es el escudo y la defensa. Es cuando verdaderamente yo entiendo que necesito ese escudo. Ahora usted me va a decir, hermano, ¿cómo yo voy a perfeccionar ese escudo? ¿Sabe cómo? Leyendo la escritura. ¿Sabe cómo? Creyéndole a Dios. ¿Sabe cómo? No teniendo, aleluya, no teniendo en poco lo que Dios le está diciendo. Porque dice la palabra de Dios que lo que nos va a juzgar en el día del juicio va a ser la palabra. Y la Biblia dice, lumbreres a mi camino su palabra. Exactamente. ¿Qué te quiero decir en este momento? Que hay momentos que Dios te está diciendo, yo quiero que tú avances, yo quiero que lo ocupes bien, yo quiero que ocupes bien la herramienta que yo te he dado. Pero hay gente que no tiene escudo porque no tiene la palabra de Dios. Exactamente, están descubiertos. Lo vuelvo a repetir. Si tú no tienes palabra, si tú no tienes la Biblia, tú no tienes la escritura, déjame decirte que no tienes escudo. No hay base ni fundamento. Discúlpeme lo que vengo a decirle en este momento, porque hay gente que a lo mejor no ha entendido y a lo mejor no se le hace tan real, tan visible. Pero déjame decirte cómo verdaderamente tú avanzas sin escudo. Por eso es que hay personas que fácilmente se desaniman, fácilmente ya no quieren seguir, fácilmente le llega el desánimo. ¿Por qué? Porque aunque hablan lenguas, aunque tienen sueños, visiones, que Dios le mostró esto, que Dios le mostró aquí, que Dios le mostró allá, si no tienen la palabra dentro de ellos, cuando venga una crítica, lo primero que, Dios mío, te vas a desmoronar. Pero si la persona que lee la palabra usted no quiere aprender Apocalipsis antes de aprender primero los evangelios, no quiera buscar ¿cómo se dice? Códigos de aquí, de allá, de hebreo, de arameo. Primero apréndase lo que habló Jesús. Y fíjese que Jesús nunca mencionó, dice, la profundidad de código. ¿Cuándo? Jesús siempre le hablaba a sus discípulos con ¿qué? Con parábolas, con Señor, cosas de la vida cotidiana para que pudieran entender. Pero más sin embargo, esas cosas tan sencillas los llevaban a una profundidad tan arraigada en el Señor. Por eso es que uno fácilmente se desanima, suelta. ¿Por qué? Porque no hay fundamento. Hay emoción, pero no hay palabra. No es lo mismo. Mire, el punto es esencial. Cuando tú verdaderamente conoces la palabra, en ti no te emociona cualquier cosa. Lo vuelvo a repetir. Hay gente que lo va a entender. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces no hemos entendido que el fundamento de nuestra vida tiene que ser la palabra. Exacto. O sea, el fundamento donde yo tengo que estar arraigado, ¿verdad? Donde yo tengo que estar puesto, donde tengo que estar cimentado en este momento, es a través de la palabra. Y algo que yo quiero decirle en este momento, va a sonar un poquito distorsionado para usted, pero es una realidad. Aquel que no tiene palabra, no tiene escudo.
Dios mío. Si lo puede anotar, aquel que no tiene palabra no tiene escudo. ¿Sabe por qué? Porque tomando el escudo de la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esto se hace visible cuando verdaderamente cualquier dardo toca nuestra vida. Cualquier dardo se hace visible. Cualquier dardo toca nuestra vida, y ese es el momento que muchas veces nosotros no hemos podido entender cómo podemos retener o cómo podemos tocar, cómo podemos tener ese escudo para que ese dardo del maligno no penetre más allá. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta que ese dardo puede hacerse visible, pero ¿cómo podemos apagarlo cuando tú verdaderamente tienes en tu vida ese escudo de la fe? Exactamente. Y ahora yo quiero ir más allá, ¿verdad? Cuando tú verdaderamente vas hablando, vas escudriñando la palabra, dice la palabra, ¿verdad? En Mateo 8:5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Mire cómo vino esta vez otra vez, rogándole, diciendo, Señor, mi mozo yace paralítico. Mire cómo esta persona estaba paralítico. Todo, mi secretaria preciosa, por favor, estaba paralítico y gravemente atormentado. Claro, pero no va a poner nervioso usted. No, tranquilo. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí yo me quiero enfocar en algo, cómo esta persona estaba paralítico y gravemente atormentado. Una persona que está paralítico es una persona que no tiene movimiento, una persona que no tiene la función de caminar o la función de ir hacia un lugar. Y esta persona estaba gravemente atormentada. Mira cómo esta persona en este momento está yendo a pedir un milagro para que fuera sanado. Pero ¿cómo es posible que una persona que no tiene temor, que no conoce de Dios, vaya a pedirle a un hombre que no conoce? ¿Cómo es posible que una persona que no caminaba con Jesús, sabía al principio en el cual Jesús caminaba? ¿Cuánta gente usted ha escuchado mucho de Jesús? Ha visto milagros, ha visto cómo Dios ha levantado, ha restaurado, cómo ha hecho cosas, y cómo cuando llega el momento tuyo de tu proceso y de tu prueba estás dudando de lo que ya Dios te dijo. Por eso es que estamos hablando, y mi esposo decía, es cierto, ciertamente la gente que no tiene palabra no tiene escudo, porque cualquier cosa te va a desestabilizar. Siga, varón. Mira, y esta es una persona, ¿verdad? Es un centurión. Sí. Centurión significa que tiene bajo su mando 50 personas, centuria. Y para llegar a ser un centurión tiene que pasar ciertas escalas de sometimiento. No es cualquier gente que llega a ser un centurión en ese momento. Aleluya. Sí. Y dice, pero esta persona tiene en su casa una persona que le servía, una persona que está paralítico y que está gravemente atormentado. Yo creo que alguien en este momento no está así en esa condición, que está escuchando, pero a lo mejor en este momento, a lo mejor sí lo hay. Pero lo que quiero decirle es que dice, y Jesús le dijo, mira cómo Jesús le dice, yo iré, le sanaré. O sea, Jesús cuando escucha que una persona llega a pedir el milagro, Jesús cuando escucha que alguien está pidiéndole por una persona que está atormentado, Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Mira cómo Jesús empieza a ver una reacción y una manifestación de unas palabras que jalan una fe visible. Dios mío, o sea, Él está diciendo, yo iré y le sanaré. Simplemente con revelar lo que tenía su mozo, su criado en la casa. Simplemente con él traer una palabra, decirle, ¿sabes qué? Él está paralítico y está atormentado y está gravemente. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir porque no puede estar así esa persona. Yo creo que lo que Dios, perdón amor, yo creo que lo que Jesús sabe bien nuestro pensamiento. Wow. Y yo estoy segura que Jesús le quería enseñar algo a sus discípulos, que cómo era posible que un centurión tuviera mucho más fe que ellos, pero lo voy a dejar ahí. Pero mira cómo esta persona, cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo iré y le sanaré. Esa persona entiende que su casa a lo mejor está desordenada. A lo mejor su casa no es digno. Porque él dice, Señor, no soy digno que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. O mi criado sanará. Esta es una manifestación más allá de una fe que muchas de las veces no tenemos la capacidad de mantener la palabra de Dios visible en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento Él le revela una palabra y Él le dice, ¿sabes qué? Yo creo que no eres digno que tú entres a mi casa. ¿Y quién no quiere que Jesús vaya a su casa en este día? ¿Quién no quisiera que en ese momento Jesús dijera, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la casa de María. Que entre. Yo quiero ir a la casa. No, pero Él está diciendo,
lo que revela esta palabra dice, pero también yo soy hombre bajo potestad o bajo autoridad. Y tengo bajo de mí soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Sabes qué es lo que le está diciendo el centurión a Jesús? Le está diciendo, yo creo que si tú dices esa palabra no va a retornar vacía, porque en ti hay autoridad. Exacto. O sea, lo que el centurión le está diciendo es que yo entiendo que en ti hay tal autoridad para tú